¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hemos estado platicando con ustedes desde hace ya 2 días sobre la decisión de Estados Unidos de prorrogar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Las razones por las cuales Donald Trump o el trumpismo toma esta determinación, las implicaciones que puede tener para la integración de América del Norte, sobre todo ante el crecimiento y empoderamiento que tiene China ya como la fábrica del mundo. Estados Unidos requiere a México particularmente para poder competir con China. ¿En dónde queda México ante esta situación y cómo queda entre las dos potencias en el marco de su propio futuro en materia de política industrial y comercial? Vamos a platicar al respecto y de verdad le agradezco muchísimo al maestro Enrique Dussel Peters, quien está con nosotros precisamente. Él es profesor de posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Centro de Estudios China-México del UNAM y de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Maestro, de verdad un placer y un honor tener la posibilidad de platicar con usted. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Pues de entrada lo que preguntaría es, ¿cómo leemos este movimiento que hace Estados Unidos de no prorrogar este tratado? ¿Y qué tanto estamos también ante una nueva arquitectura en materia de integración de América del Norte, pensando particularmente en lo que es la principal competencia que es China? Mira, a ver, la noticia el 1 de julio, ayer, es la siguiente. Bueno, pues Greer, el representante del comercio de Estados Unidos, informa en un párrafo que Estados Unidos no renueva el TEMEC, ¿no? Ese es el concepto y la noticia, ¿no? Yo te recuerdo, había tres opciones, ¿no? Una opción es que Estados Unidos hubiera renovado el TEMEC por 16 años. Así lo expresaron Canadá y México. Opción uno, escenario uno. Escenario 2, el que Estados Unidos hubiera terminado con el TEMEC, ¿no? Son los dos extremos. Lo que Greer y Estados Unidos entonces plantean es no renuevan el TEMEC y en un principio, y así lo dice explícitamente, el TEMEC continúa siendo vigente durante las negociaciones a menos de que alguno de los miembros diga lo contrario, ¿no? En términos concretos, todo pareciera apuntar a que durante 16 años el TEMEC va a ser renegociado profundamente. No se trata acá de una negociación para encontrarse a firmar algo, como lo dijo Greer el día de ayer. Y entonces Estados Unidos no renueva y propone un proceso intenso, continuo de renegociación anual. Esto uno puede imaginarse que pues, es un proceso, en fin, con múltiples rondas anuales hasta 2036, ¿no? Esa es la noticia, yo te diría, ¿no? Como decían por ahí, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Ojo, no es irrelevante, en el párrafo de respuesta, Greer habla explícitamente de que el interés, la exigencia de Estados Unidos es de renegociar un grupo de aspectos que se están discutiendo, ¿no? Y esperan que reciban una respuesta adecuada por parte de Canadá y de México y señala al final de este párrafo que existe la posibilidad de que alguno de los miembros, leas Estados Unidos, termine con el TEMEC, ¿no? Entonces, no es una velada amenaza, sino que es un planteamiento muy explícito. En cualquier momento podemos tomar la decisión de terminar con el TEMEC y yo te recuerdo, ahí hay una serie de disposiciones legales. Uno de los tres miembros tiene que avisar con 6 meses de antelación y con eso se termina el TEMEC.
¿Qué lleva a Estados Unidos a tomar esta decisión? ¿Puede sobrevivir sin el tema que Estados Unidos no le afecta tanto? ¿Qué lo lleva a tomarlo este tipo de decisiones? Mira, a ver, yo te diría dos planteamientos, ¿no? Uno, me parece que el propio Trump, pero a mí me parece que el ideólogo más importante en términos de relaciones internacionales, sobre todo económicas, comerciales, que ha planteado una discusión explícita sobre el nuevo orden mundial, ¿no? Es Robert Lighthizer, quien fue en la primer presidencia de Trump fue justamente el representante de comercial de Estados Unidos, ¿no? No tiene una función ahora formal, pero tanto Trump como Lighthizer han sido muy contundentes, claros al respecto. Lo que sucede es que no lo leemos, no le hacemos caso, no le creemos. Han sido muy contundentes. El libre comercio se acabó para Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es una víctima del libre comercio. Alguno dirá, oye, qué sorpresas a la vida. Desde 1944, con las instituciones de Bretton Woods, Estados Unidos se la pasó hasta diciembre del 2024 exigiendo, solicitando vía el GATT, la OMC, también en el caso de México, la apertura de mercados, ¿no? Eso se acabó, ¿no? Conceptos como la nación más favorecida, el desarrollo, etcétera, se acabaron. Lo que Estados Unidos va a buscar son acuerdos que le beneficien a Estados Unidos, ¿no? En fin, no a los TLCs, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, de nuevo a muchos añoradores de los TLCs, secretarios, subsecretarios, ex y actuales, pues pareciera que no quieren ver lo que dicen, ¿no? Digo, está publicado, está dicho, nos lo han planteado 20 veces y no, vamos a firmar un TLC. Bueno, nos lo han dicho, no. Uno. Y dos, claro, a ver, Estados Unidos, en el caso de Canadá y de México, claramente es el socio más grande, más importante, y es una situación que a Donald Trump le encanta, ¿no? Entonces, Donald Trump fue a China y ahí sí están entre iguales. Hace un par de semanas estuvo en Pekín y es un país fantástico y qué bien, su cuate Xi Jinping, etcétera. Nomás faltó haber planteado qué partido fantástico tienen en China, eso no lo dijo. Es una actitud muy diferente con Canadá y con México. Vamos a seguir negociando hasta que se nos acabe la paciencia, hasta que logremos todos y cada uno de los aspectos que nos interesan en el primer año, en el segundo año, en el 16º año, y si no, se declarará terminado el TEMEC, ¿no? Es una dinámica para lo cual se va a requerir, pues en fin, un secretario de la renegociación del TEMEC de aquí al 2030, serían 16 años, ¿no? Entonces, de aquí al 2032, ¿no? Maestro, ¿qué tanto China estuvo involucrada en esta renegociación? ¿Qué tanto Estados Unidos pensó en China al momento de discutir con México y con Canadá, precisamente el TEMEC y particularmente el caso de nuestro país? Mira, recuerdo un viejo artículo que escribimos ahí en la revista de la CEPAL hace más de 10 años con Kevin Gallagher de la Universidad de Boston, China como el cuarto miembro del TEMEC, sin haber firmado un acuerdo con ninguno de los tres del TEMEC, ¿no? Y eso se ha vuelto más relevante que nunca. Yo te recuerdo, a ver, dos aspectos, habría muchos otros, pero dos aspectos que cuestionan profundamente el TEMEC, ¿no? Uno es China desde 2016 es la economía número uno del mundo.
Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El PIB se puede medir de muchas formas, en precios corrientes, precios constantes. Uno es en poder de compra, no es el único. Desde 2016 medido en poder de compra, China es la economía más grande del mundo, ¿no? Y eso tiene múltiples implicaciones, ¿no? China no es una isla perdida en el universo, sino que la principal economía. Y segundo tema, China como líder tecnológico en la actualidad, ¿no? Hay una diversidad de análisis internacionales, cómo China se ha posicionado en cadenas globales de valor críticas, autopartes, automotriz, telecomunicaciones, inteligencia artificial, en donde China ya es el líder tecnológico o está compitiendo durísimo con empresas japonesas, estadounidenses y de otra índole, ¿no? Entonces, cuando se firmó el TLCAN 1993, 92, entró en vigor en el 94. Yo te diría, incluso cuando se firmó el TMEC en 2020, esto no era tan contundente. Ahora sí, ¿no? Entonces, de pronto, claro, Estados Unidos y todo este movimiento de MAGA, ¿no? Make America Great Again, parte de buscar regresar a Estados Unidos a los 1950, 1960, donde China era la Pax Americana, era el líder indiscutible en términos productivos, términos tecnológicos, de inversión, de comercio, etcétera. Ya no lo es, ¿no? Y cuando analizamos cadenas globales de valor, como por ejemplo autopartes automotriz, que es el núcleo del TEMEC, son las empresas que empujaron en los 1980s y 1990s el TEMEC, pues de pronto nos encontramos con que China en el 2025 produjo 3.5 veces más de autos, camiones ligeros y otros pesados. China 3.4 veces más que Estados Unidos, ¿no? Y en autos eléctricos, no te digo, y en baterías eléctricas, etcétera, ¿no? Entonces, pues diciéndolo diplomáticamente, yo te diría, pues acá hay una contradicción, ¿no? Porque Maga sigue asumiendo que es el indiscutible hegemón global que puede dictar al mundo condiciones, lo hace con México y con Canadá, con China el comportamiento es totalmente diferente, ¿no? Eh, pero China le está comiendo el mandado en términos de fábrica del mundo, en términos de líder tecnológico, y hay todo un grupo de otras variables que no viene al caso, ¿no? Pero entonces, para México se plantea, nosotros hemos insistido mucho en el concepto de nuevas relaciones triangulares, ¿no? De la nueva Guerra Fría o debates sobre un mundo multipolar, la geoestrategia, geopolítica, geoeconomía, sino que nuevas relaciones triangulares. Es decir, hoy en día y desde 2017, las dos principales economías se encuentran profundamente confrontadas, ¿no? Tienen sistemas políticos, sistemas económicos diferentes y terceras regiones o países, de Belice a México, a Vietnam y Alemania, pues tendremos que tomar cientos de medidas de las 6G a institutos Confucio, inversión, comercio, pero también turismo y docenas de temas. Tendremos que tomar medidas. Voy a utilizar las 6G de las empresas chinas. Ojo, me voy a tener a críticas por parte de Estados Unidos. Si no lo hago, pues voy a entonces que tener que utilizar la 4,5G, que cuesta mucho más con sus implicaciones por parte de empresas estadounidenses y docenas de temas, ¿no? Entonces, bienvenidos a un debate, yo te diría, y mexicanizándolo, ¿no? México requiere con este concepto de nuevas relaciones triangulares, México requiere, por supuesto, de una agenda y una estrategia nacional con respecto a Estados Unidos, ¿no? Y con China.
¿no? Y esta parte de y con China, pues la hemos dejado de lado en las últimas 3 décadas al día de hoy. Nos hemos concentrado, dedicado en Washington el TEMEC y el agua y el fentanilo y docenas de temas, ¿no? ¿Y qué pasa con China? La principal economía, líder tecnológico, del cual incluso Canadá y México cada vez requerimos de más insumos de bienes de capital. China en México se ha convertido en el principal importador de bienes de capital y no nos cae el 20, ¿no? Creemos que, bueno, está bien, pues si nos deshacemos de China y les imponemos aranceles, y firmamos en el TEMEC que no vamos a tener empresas chinas, comercio con China, institutos Confucio para quedar bien con Washington. No nos cae el 20 que las propias empresas estadounidenses están masivamente demandando importaciones chinas por su precio, calidad, nivel tecnológico y demás. Entonces no es Estados Unidos o China, sino que es Estados Unidos y China. Así lo ha hecho Canadá, Carney ha ido a Pekín, así lo ha hecho Donald Trump, ¿no? Pero pareciera que el resto del mundo tiene prohibido, y particularmente en América Latina, tiene prohibido pensar en China, ¿no? No se te ocurra, ¿no? Y mucho menos ir a China, tener una agenda con China sobre cientos de temas, ¿no? ¿Por qué por qué no nos cae el 20 en pocas palabras? ¿Por qué esa negación a pensar precisamente ya en China con ese papel? ¿Es por los propios intereses que se mueven en México, por la propia colonización incluso mental que pueden tener algunas personas, o simplemente por el temor al momento que estás viviendo por tu misma situación interna? Mira, podría, no es mi campo, lo han hecho algunos otros colegas, podría uno hablar, como tú indicas ahí, de un pensamiento colonializado, ¿no? De las élites latinoamericanas y mexicanas. En el trabajo que venimos haciendo en el Sechimex y en la red ALC China, yo te diría, depende mucho de la ignorancia generalizada sobre China y sobre todo la generalizada ignorancia de las élites y de nuestras instituciones, ¿no? En términos muy puntuales y concretos de los partidos políticos, ¿no? Del legislativo, de los organismos empresariales, de la propia academia de la cual formo parte, ¿no? Uno se imaginaría cientos de instituciones especializadas en China debatiendo temas históricos, urbanísticos, de cadenas globales de valor, de conocer el pensamiento de Xi Jinping, ¿no? Para hacer una buena crítica, ¿no? Etcétera, etcétera. Sorpresa, ¿no? En el mejor de los casos existen cantidad de instituciones especializadas en Asia, ¿no? Asia tiene 30 países y de China, Japón a Rusia, es una locura. Nosotros llevamos 25 años estudiando a China y cada vez que estudiamos más, entendemos menos, ¿no? Y ahora decir, no, pues te faltan 29 países, no, pues necesito unos 100 vidas para hacer eso, ¿no? Entonces, no tenemos instituciones que busquen empujar una agenda en el Ejecutivo, en el Legislativo, en los organismos empresariales, y más bien como que purula la idea, bueno, pues, a ver, estamos todos de acuerdo que claramente lo más importante es Washington, ¿no? Y bueno, si nos dan permiso de soñar con respecto a China, bueno, pues lo haremos. Este año no se puede, el próximo menos, y si vamos a tener, como empezamos este diálogo, si vamos a tener negociaciones anuales de aquí a los siguientes 16 años, tampoco, imposible, ¿no? Entonces, eso es justo acabamos de publicar un libro ahí sobre México ante una encrucijada histórica, ¿no? Y haciendo referencia al viejo libro que no por eso
actual al viejo libro de Rolando Cordera y de Carlos Tello, 1981, México, la disputa por una nación. En lo que se plantea en este libro es, estamos ante una decisión, no, le vamos a cerrar la puerta a China, ¿no? Hasta que se cansen y hasta que pierdan su paciencia y digan, oye, México, no te entiendo, ¿no? Tú dices que te quieres diversificar con el mundo, etcétera, y el 1 de enero del 2026 nos impones aranceles, vas a firmar un TEMEC donde Estados Unidos te está diciendo, no quiero ver a China en México, punto. No es solo importación, no es solo inversión, sino que es China, ¿no? A ver, explícame cómo te vas a diversificar si le cierras la puerta a todos los BRICS, incluyendo a sede China, ¿no? Entonces, eh, enorme debilidad institucional y eso significa que aparentemente estas decisiones que van a marcar el desarrollo de México en las siguientes décadas, pues pareciera ser que está en manos de un par de tecnócratas, ¿no? Un par de tecnócratas que sin mayor debate, olvídate nacional, olvídate público, sino que un par de tecnócratas que, bueno, ahí en el diario oficial de la Federación imponen ahí un par de aranceles. Pues, pareciera que es un tema de técnicos y especialistas, ¿no? Un par de especialistas que se enteran que lo que se va a firmar en el TEMEC este año y a ver qué pasa el próximo y en 3 y en 4 en 5 pues es un grupito técnico altamente especializado. Vamos a ver la carne de cerdo con estas características y la soya y el aguacate. Ojo, hay un capítulo 32 punto quién sabe cuánto que dice que vamos a monitorear y trazar la propiedad de las empresas de los países que no son del TEMEC, le hace China, ¿no? Entonces, estas discusiones técnicas, ¿no? Van a marcar el rumbo y la relación con la primera economía del mundo y el líder tecnológico. Perdón por la larga No, no, no. respuesta, ¿no? Magistral completamente, maestro. ¿Cuándo presentan este libro que nos hacía referencia? Justo hoy, el día de hoy, el 2 de julio, hoy a las 6 de la tarde, es un libro en donde como académicos salimos de la academia y se presenta en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y bueno, va a estar presente el embajador de China, Rafael Barajas, el Fisgón, que es el presidente del instituto, la maestra Lorena Rodríguez León, que es la directora de la Facultad de Economía, y Vicente Roqueñí, que es el presidente de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Entonces, un grupo bien heterogéneo a discutir, también criticar en algunos casos, un documento de 170 páginas para empezar a entender, no necesariamente desde el ámbito académico, pero empezar a entender lo que es China, de dónde viene, desde una perspectiva latinoamericana, 6 ámbitos que me parecen críticos de la relación de México con China y 9 propuestas diversas que se pudieran empezar a tomar o retomar anteayer, porque hoy ya es muy tarde, ¿no? Maestro Enrique Dussel, de verdad ha sido un placer y un honor escucharlo y aprender de usted aquí en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias y a las interesadas las invito mucho a revisar los portales del Sechimex y de la red. Van a encontrar cantidad de información gratuita en los portales 24 horas al día, ¿no? Muchas gracias.